Saludos cordiales, mi nombre es Sarita Margarita Chileno Yesquén y soy estudiante de Medicina Humana del noveno ciclo de la Universidad Señor de Chipán. En esta oportunidad hablaré en cuanto a la obstrucción intestinal en pacientes pediátricos. Cuando nos referimos a este tema sabemos que se caracteriza siempre por la interrupción del flujo intestinal, ya sea de gases o de contenidos sólidos y líquidos. Para su diagnóstico siempre es necesario considerar tanto los signos como los síntomas, el examen clínico, la auscultación, la percusión y también estudios de ayuda diagnóstica, ya sean imagenológicos y de laboratorio. Sabemos que esta patología o estas patologías se consideran así cuando se irrumpe el flujo gastrointestinal, ¿no? Y tenemos diferentes enfermedades como atresia de esófago, estenosis pilórica hipertrófica, atresia intestinal, la malrotación intestinal y vólvulo del intestino medio, enterocolitis necrosante, ilio meconial, síndrome del tapón meconial, la enfermedad de Hirschsprung y también las invaginaciones. Hoy hablaremos en cuanto a las patologías más frecuentes que producen la obstrucción intestinal en estos pacientes pediátricos. Una de las enfermedades más frecuentes es la atresia de esófago, que sabemos que es una alteración congénita con discontinuidad del esófago que motiva la obstrucción esofágica proximal. La incidencia es de 1 a cada 1.500 a 3.000 nacidos vivos, siempre prefiriendo el sexo masculino. Hay 5 variantes anatómicas de atresia esofágica. La más habitual es la lesión C con un 86%. ¿Sí? La atresia esofágica proximal tras la fístula traqueoesofágica distal, ¿no? La bolsa ciega proximal de aproximadamente 1 o 2 cuerpos vertebrales de la fístula traqueoesofágica distal. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas que presentan los pacientes en los primeros años de vida? Mayormente el lactante presenta salivación excesiva junto con tos o ahogamiento en las primeras tomas. Si el lactante presenta atrofia esofágica proximal con fístula traqueoesofágica distal, puede ocurrir siempre una extensión aguda del estómago por la entrada de aire en la porción distal del esófago y el estómago siempre en cada inspiración. El diagnóstico. La imposibilidad de introducir una sonda nasogástrica en el estómago es uno de los hallazgos cardinales para el diagnóstico de atresia esofágica, sin ningún signo radiológico de aire en el tubo digestivo. El tratamiento en lactantes con este tipo de patologías siempre se considera la anastomosis primaria en el periodo neonatal, ya esta no es viable debido a la diferencia entre los muñones esofágicos, ¿no? Y en principio se establece una gastrostomía como acceso para una nutrición enteral. Otra patología muy frecuente que produce estas obstrucciones es la estenosis pilórica hipertrófica, siendo esta una enfermedad o la enfermedad de los recién nacidos, con una incidencia de 1 cada 300 a 900 nacidos vivos. Se da sobre todo entre la segunda y la octava semana de la vida. La hipertrofia del músculo circular del píloro determina una constricción y obstrucción de la salida gástrica, que produce vómitos no biliosos en proyectil. Hay una pérdida de ácido clorhídrico y una alcalosis metabólica hipoclorémica e hipopotasémica más la deshidratación. Es muy frecuente en varones primogénitos y la relación de hombre a mujer es de 4 a 1. En cuanto a sus manifestaciones clínicas, el lactante presenta vómitos no biliosos que siempre empeoran progresivamente. Estos vómitos se tornan más frecuentes y forzados y también en proyectil. A veces se ve el peristaltismo gástrico desde el cuadrante superior izquierdo hacia
el epigastrio en forma de una onda contráctil. Poco después del vómito, los lactantes suelen presentar o suelen buscar con ansias más alimentos. El diagnóstico puede ser por imágenes o también al examen clínico. Cuando hablamos por imágenes tenemos una radiografía simple de abdomen. Se puede observar una burbuja de gas agrandada en el estómago. En cuanto al examen clínico, en la palpación en el epigastrio se puede palpar un tumor pilórico con forma de oliva. Por parte de un examinador experimentado resulta una patognomónica de una estenosis pilórica hipertrófica. Y si no se puede apreciar, si se aprecia esto, ya no se necesita otra prueba diagnóstica. Y de lo contrario se puede establecer también por alguna ecografía. En el espesor del músculo pilórico de más de 3 a 4 milímetros o una longitud del píloro superior a 15 a 18 milímetros, ¿no? En presencia de una obstrucción funcional de la salida gástrica, ese podría indicarnos el diagnóstico. En cuanto al tratamiento, la pilorotomía de Ramstedt continúa esta siendo la intervención estándar para esta patología. En el prequirúrgico siempre conviene rehidratar completamente al lactante mediante líquidos intravenosos para establecer una buena diuresis y corregir las alteraciones electrolíticas. Pues de no ser así, los lactantes con alcalosis metabólicas compensan este trastorno con retención de dióxido de carbono respiratorio, por lo que en el posoperatorio existe un alto riesgo de apneas, ¿no? Sabemos que la pilorotomía de Ramstedt se requiere una incisión de la musculatura pilórica engrosada, preservando la mucosa subyacente. Ello se consigue mediante una incisión en el cuadrante superior del lecho o periumbilical. La atresia intestinal. Bueno, esta atresia podemos encontrar dos, atresias duodenales y también atresias yeyunoilial. Cuando hablamos de la primera, la atresia duodenal, se debe supuestamente a la ausencia de vacuolización del duodeno desde su estadio de cordón sólido. Bueno, la gama de las variantes anatómicas abarca la estenosis duodenal, una membrana o diafragma en la mucosa con una pared muscular intacta, también denominada deformidad en manga de viento. Dos extremos separados por un cordón fibroso y la separación completa con discontinuidad del duodeno. Esta patología está asociada a prematuros, a pacientes con síndrome de Down, a la polidramnios materno, a la malrotación y también al páncreas anular y atresia biliar. Las manifestaciones clínicas son la obstrucción duodenal, casi siempre es distal a la ampolla de Vater en el 85%, se sabe eso, por lo que los niños siempre presentan vómitos biliosos. Los síntomas eméticos postprandiales pueden aparecer más tarde entre los pacientes con una membrana mucosa, ¿no? En el diagnóstico, por imágenes, siempre en lactantes se da inicialmente a través de la ecografía prenatal. En una radiografía simple de abdomen realizada inmediatamente después del parto muestra un signo característico de la doble burbuja si se obtiene antes de la descomprensión del aire gástrico, deglutido con una sonda orogástrica. En el tratamiento tenemos que consiste en la derivación quirúrgica de la obstrucción duodenal mediante una duodenostomía lateral o romboidal. Bueno, en esta imagen que podemos ver aquí es la aparición de la doble burbuja o el signo característico de doble burbuja en la atresia duodenal en una radiografía simple. Y en esta imagen a la derecha, sabemos que para tratar la obstrucción duodenal congénita se efectúa una duodenostomía, desde la porción proximal transversa hasta otra distal, que es la longitudinal romboidal.
En la atresia yeyuno-ileal es la atresia gastrointestinal más frecuente, que afecta a 1 de cada 2.000 nacidos vivos y obedece al parecer a un accidente vascular mesentérico intrauterino. Estas atresias ocurren ligeramente más en el yeyuno que en el ileón. Se clasifican de la siguiente manera, del tipo 1 al 4. El tipo 1 se caracteriza por una membrana o diafragma en la mucosa. El tipo 2, con un cordón atrésico entre los dos extremos ciegos del intestino y un mesentérico intacto. El tipo 3A es con la separación completa de los extremos ciegos del intestino por una hendidura mesentérica con forma de V. El tipo 3B se caracteriza por la deformidad en piel de manzana o abeto y una gran separación mesentérica, como podemos verlo en esta imagen. Y el tipo 4 se ven atresias múltiples con aspecto de ristras de salchicha. Las manifestaciones clínicas, mayormente los lactantes presentan vómitos biliosos, distensión abdominal e incapacidad para eliminar el meconio. La presentación clínica varía según la localización de la obstrucción atrésica. En la atresia proximal hay menos distensión abdominal, pero hay vómitos biliosos muy importantes. El diagnóstico por imagen, tenemos la radiografía de abdomen. Este puede mostrar niveles hidroaéreos y ausencia de gas distal. En la atresia distal hay más distensión abdominal, como lo habíamos mencionado antes. El tratamiento. Estos lactantes son tratados por la obstrucción del intestino neonatal. Se coloca una sonda orogástrica y se procede a la reposición adecuada de líquidos por vía intravenosa. El objetivo principal de esta operación es establecer la continuidad intestinal preservando la mayor longitud posible del intestino. Otra patología es la rotación anormal del intestino. Bueno, sabemos que la ausencia completa de la rotación del intestino medio constituye una anomalía muy frecuente y ocurre cuando no rota correctamente la rama duodeno-yeyunal ni la seco-cólica. Por eso las uniones tanto del duodeno como del yeyuno y también de la iliocecal están muy próximas y el intestino medio queda suspendido de un estrecho tallo de la arteria mesentérica superior, que puede torsionarse en el sentido de las agujas del reloj, causando un vólvulo del intestino medio. La falta de esta rotación de la rama duodeno-yeyunal, seguida de una rotación normal, fijación de la rama seco-cólica, determina una obstrucción duodenal por bandas mesentéricas anómalas o bandas de Ladd, que se extienden tanto desde el colon a través de la parte anterior del duodeno. Las manifestaciones clínicas varían de acuerdo a la ubicación de la rotación anormal del intestino, pero los síntomas principales siempre se relacionan con la existencia de un vólvulo de intestino medio con obstrucción duodenal o dolor abdominal intermitente o crónico. Si el paciente se encuentra en un estado asintomático, el trastorno puede detectarse por casualidad. La mayoría de los enfermos presentan síntomas en los primeros meses de la vida. El comienzo agudo de vómitos biliosos por parte de un recién nacido muy somnoliento o letárgico constituye también un signo ominoso. En ocasiones, el vólvulo del intestino medio es incompleto e intermitente, y los niños pueden manifestar dolor abdominal crónico, episodios intermitentes y vómitos, incluso vómitos no biliosos, saciedad precoz, adelgazamiento, retraso del crecimiento o mala absorción y diarrea. En el diagnóstico, en la radiografía del abdomen se va a apreciar una obstrucción intestinal alta o un abdomen sin gas, pero se trata de signos inespecíficos. El estudio ecográfico resulta útil para diagnosticar la malrotación intestinal con el vólvulo del intestino medio, pues esta relación normal entre los